Damos la bienvenida a este su devocional acercándonos a nuestro Señor Jesucristo. Para este devocional me he basado en el libro Si Jesús fuese alcalde, del escritor Bob Moffitt. Y voy a basarme en el capítulo número 3, el cual tiene como título La transformación cultural y la iglesia en la historia. Y me llamó mucho la atención la parte que dice, Jesús no solo enseñó, sino que también anduvo haciendo el bien. El evangelismo y la preocupación social han estado íntimamente relacionados. Y el título, a manera de pregunta, dice, ¿cómo cambió la iglesia a la antigua Roma? Me permito leerles. 3 siglos antes, Jesús había comisionado a un pequeño grupo de creyentes para que llevara su mensaje al mundo. Ellos lo hicieron y Dios utilizó el mensaje llevado por este pequeño, perseguido, oprimido, rechazado y vituperado grupo de 120 personas para cambiar el imperio romano. De hecho, esta ha sido llamada la transformación social más grande en las culturas occidentales en los últimos 2 milenios. Jesús también había ordenado a este pequeño grupo de discípulos que esperasen en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo los llenara, los equipara y les diera poder, ánimo y valentía. Ellos lo hicieron así y la iglesia comenzó. Dios mismo estaba trabajando a través de su pueblo. Y esta es la razón más importante por la cual la iglesia influenció al mundo de entonces y al de ahora. Sin embargo, también es de gran ayuda observar el elemento humano y aprender qué era lo que los cristianos creían, pensaban y lo que hacían que logró tanta influencia en la sociedad alrededor de ellos. Este pequeño grupo de cristianos había introducido en el mundo romano una nueva visión de la humanidad. 7 creencias y prácticas de la iglesia primitiva impactaron la sociedad romana y eventualmente al mundo. Primera, los cristianos tienen un Dios que ama a aquellos que lo aman a Él. Por primera vez en el mundo pagano, la gente escuchaba de un Dios que ama a aquellos que lo aman. Este Dios era radicalmente diferente a todos los dioses romanos. Los dioses paganos tenían sus propias agendas. Ellos pasaban la mayor parte de su tiempo peleando unos con otros, compitiendo por dominio. Estos dioses tenían poco interés en las personas que los adoraban
y para conceder favores necesitaban ser sobornados con sacrificios y ceremonias. En contraste, el Dios de los cristianos verdaderamente amaba a aquellos que lo amaban. Y para soporte bíblico tengo Primera de Juan 3:1. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, que dice: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Segundo, el Dios de los cristianos enseña a aquellos que lo aman a que amen a todas las demás personas. El Dios de los cristianos amaba a toda la humanidad y demostró su amor por medio de su propio sacrificio. Aún más, guiaba a aquellos que lo amaban a que también amasen y sirviesen a otros. Esto era revolucionario. Los romanos paganos amaban solo a los de su familia y su clase social, o a aquellos a los que era conveniente tener como amigos por ventajas políticas o económicas. En contraste, este nuevo Dios estaba esencialmente diciéndoles a sus seguidores: porque yo te amo, quiero que tú ames como yo amo, sin considerar los nexos sanguíneos, las clases sociales, alianzas políticas o condiciones económicas. Quiero que ames a los que son pobres y a los que sufren. Quiero que ames especialmente a aquellos que están en condiciones sociales humildes. Mateo 22:39, la parte B dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercer punto. El cristianismo tiene una cultura libre de diferencias étnicas y de clases. Los cristianos no se separaban de acuerdo al rango social o al grupo étnico. Esto era completamente diferente a la cultura romana. Los romanos se preguntaban por qué un hombre noble permitía que su esclavo se refiriese a él como hermano. La Iglesia creó un patrón de relaciones humanas que no existían en la Roma anterior al cristianismo. Y Gálatas 3:28 me enseña: Todos son uno en Jesucristo, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Cuarto, el Dios de los cristianos es un Dios de misericordia, el cual demanda misericordia. Los cristianos creían en un Dios misericordioso. Y este Dios misericordioso requería que aquellos que lo seguían también practicasen la misericordia con los demás. La misericordia no era parte de la vida en la Roma pagana, la cual era bien conocida por su crueldad. Un emperador celebró los 14 años de su hijo trayendo gladiadores al Coliseo para que se matasen entre sí. Quería que la transición a hombre de su hijo incluyese la experiencia masculina del derramamiento de sangre hasta la muerte. Los escritores romanos ridiculizaron a los cristianos porque eran misericordiosos, especialmente con los pobres. No podían entender por qué la misericordia y el cuidado hacia el pobre, perdón, no podían entender por qué la misericordia y el cuidado hacia el pobre era una creencia y práctica central del cristianismo. ¿Qué dice Mateo 5:7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué dice Primera de Timoteo 1:16? Por esta misma razón, Dios tuvo misericordia de mí para mostrar que Jesucristo tiene paciencia, sin límite hasta con el peor de los pecados. Amén. En el cristianismo, este es el quinto punto. En el cristianismo, los hombres han de amar a sus esposas como a sí mismos. Los romanos se reían de la perspectiva cristiana de que los hombres debían amar a sus esposas e hijos. Los hijos eran una propiedad y podían hacer lo que quisiesen con su propiedad.
podían incluso matar a sus hijos sin consecuencias legales. Ay, Dios mío, ¿será que eso estará sucediendo en estos últimos tiempos? ¿Será que hay algunas leyes que están permitiendo eso también? Como el aborto. Dejo ahí un paréntesis. Sin embargo, en esta nueva religión cristiana, los hombres debían amar a sus esposas como a ellos mismos. Un concepto y una práctica radicalmente diferente. Y eso lo dice Efesios 5:25, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Sexto punto. Los cristianos rechazaban la práctica romana del aborto y del infanticidio. Los cristianos rechazaban el aborto y el infanticidio, los cuales eran prácticas comunes en Roma. Un soldado romano escribió desde el campo de batalla a su esposa embarazada: si das a luz antes de que yo regrese a casa, si es un varón, quédate con él. Si es una niña, deséchala. Docenas de esqueletos de bebés fueron encontrados en la excavación de una cloaca romana. Probablemente eran niñas no deseadas. En esta nueva religión cristiana, toda vida, discapacitada, en gestación, hombre, mujer, esclavo o noble, era sagrado. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Y séptimo y como último punto, los cristianos aman a otros a pesar de riesgos personales. Los cristianos debían amar a los demás, incluso a aquellos fuera de su fe. Esto no era fácil. La vida diaria en Roma era dura. Los pobres vivían en áreas marginales, en suburbios apretados y miserables. Sus destartaladas viviendas eran tan sobrepobladas que las personas iban a casa solo cuando era su turno para dormir. Las condiciones de salubridad eran pobres. No había agua corriente o baños. Los desperdicios humanos eran lanzados por las ventanas hacia las calles. Cuando las enfermedades severas llegaban a estos barrios sucios y repletos de gente, se esparcían rápidamente. Las epidemias se llevaban muchas vidas. Los cristianos, teniendo el amor y la misericordia como deberes centrales de su fe, mostraban misericordia y caridad en tiempo de violentas epidemias. Veamos qué dice Mateo 5 del 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os insultan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Los cristianos no tenían miedo de morir, ya que sabían que la muerte no era el final. Por su lado, los paganos romanos no tenían ninguna razón para servir a los enfermos. Incluso los doctores huían de las regiones infectadas si podían hacerlo. Los que se quedaban tenían miedo de contaminarse y frecuentemente sacaban a sus enfermos afuera y los dejaban para que se muriesen en las calles. Sin embargo, para las personas enfermas, las probabilidades de sobrevivir mejoraban grandemente si recibían por lo menos un cuidado mínimo, comida y agua, lo cual era provisto por los cristianos. Gracias a esta labor de los cristianos, y que solamente para ese año, el año 40 después de Cristo, quizás habrían unos 1000 cristianos, o sea, solamente el 0,0017% de la población del imperio, que se estimaba en 60 millones. Entonces, para el año 300 después de Cristo, ya era más o menos una población de 6,3 millones de cristianos. Eso era un 10% de la población. Y eso logró que después de un tiempo
el emperador Constantino declaró la legalidad del cristianismo en el año 313 y para el año 381 el cristianismo fue declarado como religión oficial del Estado. Sigamos orando para que la iglesia se levante como un ejemplo, como sal y luz para este mundo, para que sigamos intercediendo, para que seamos esa fuerza de oración, esa fuerza de labor social, que pensemos en nuestro prójimo y que seamos esa luz, que seamos esa diferencia en esta sociedad que tanto lo necesita. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos.